darme el lugar de la palabra, hermanos, y les pedimos sus oraciones. Nosotros necesitamos mucho las oraciones del pueblo también. La Escritura dice que oremos los unos por los otros, ¿verdad? Y todos necesitamos, hermanos, de la oración. La oración tiene un poder que no lo podemos mirar, pero Dios obra en lo invisible, hermanos. Gracias a mi pastora por esta oportunidad y los voy a invitar a que abramos nuestra escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos a leer el verso 25 al 35 para entrar en el consejo de la palabra de Dios. Y que sea el Señor el que nos hable, hermanos. Gloria a Dios. Capítulo 14 del Evangelio de Lucas, verso 25 en adelante, dice la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estoy delante de ti en este momento, Padre, pidiendo tu bendición, tu cobertura, Señor. Que tu palabra, Señor, emane por mis labios, Padre. Que tú, mi Dios del cielo, Señor, descubras el camino a aquellos que vamos a escuchar tu hermosa palabra. Que endereces nuestras veredas, Señor. Que, Padre Santo, alumbres nuestro camino. Que corrijas, Padre Santo, Señor, nuestras vidas, Padre. Háblanos en este día, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos estoy, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, mis hermanos. Hermosa la palabra de Dios. Hermanos, este es el último tema de la escuela de discipulado. Un hermoso tema que nos ha dejado una enseñanza muy preciosa, que especialmente a mí me enseña mucho la palabra de Dios, que tenemos que investigar, que indagar, y yo creo que somos muy bendecidos los que predicamos la palabra de Dios, porque aprendemos muchísimo, cosas que no nos habíamos interesado, pero que cuando analizamos cada texto o versículos que vamos a presentar, el Señor nos habla a nosotros. Así que el tema parece fuerte. El tema, yo le he puesto como título a este mensaje: el precio del discipulado. Y como decía nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, si ustedes miramos la Escritura, siempre habló con firmeza. Y no interesaba a él si alguien se molestaba, porque la intención del Señor es cambiar nuestras vidas, moldear nuestro carácter. Así que
desglosando estos pasajes que vamos a leer, dice en el verso 25 del Evangelio de Lucas, capítulo 14, dice que grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, dice, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que escuche estas palabras que dice nuestro Señor, nos desconcierta, nos deja un desconcertamiento, porque esta palabra aborrecer es aparentemente una contradicción con respecto a toda la analogía de la palabra de Dios, de lo que Dios viene hablándonos a través de toda la Biblia. Pues Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia, de paz, ¿verdad? Y nunca el Señor, la intención de Él es meter odio a su pueblo, porque a paz nos ha llamado el Señor. Pero cuando chocamos con esta palabra, con este verbo de aborrecimiento, ¿verdad? En aquellos que no alcanzamos a entenderlo, pues nos desorienta, nos desconcierta, ¿verdad? Pero cuando estudiamos nosotros las escrituras más a fondo, vemos el sentido de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que pareciera que Jesús está hablando una locura, como que si hubiese él perdido la cordura, porque pues cómo es posible, ¿verdad? Que te pida aborrecer, odiar a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad? Es algo que no se puede concebir, a toda tu familia, y aún dice, a ti mismo tienes que odiarte, tienes que aborrecerte, todo por llegar a ser un discípulo del Señor. Entonces, desde la perspectiva humana, pues no tiene lógica, ¿verdad? Aquí es la importancia de aquel que lee, de indagar, de buscar, ¿verdad?, la correcta traducción, porque la escritura, la Biblia, nosotros sabemos que fue escrita en el griego, y muchos de las traducciones, ¿verdad?, no fueron tan precisas, o algunos le dan una traducción diferente, por eso hay varias traducciones. Entonces, buscando yo el significado, ¿verdad?, todo esto se explica desde el punto de vista del griego, dado que el verbo en el original describe no un aborrecimiento, sino un amar menos, del griego miseos. Por lo tanto, el texto lo que realmente quiere decir, o queda de esta manera, dice: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, que a su madre, que a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo, que el que no lo ama más a él. Entonces, esa es la importancia de ver, de analizar la palabra de Dios. Entonces, aquí refiere a amor, no a aborrecer, a odiar. Esa es la traducción correcta. Entonces, lo que Jesús nos está pidiendo es una entrega total a Él. Él quiere que aquel que lo siga, que realmente lo siga por amor al Señor, que se entregue con todo su corazón, para que de esa manera el primero y el más grande de todos los mandamientos se cumpla en nosotros. Dice Marcos 12:30 que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice que este es el principal mandamiento.
Y esto es lo que Jesús nos está diciendo en este texto. No podemos nosotros amar más a nadie por encima de Dios. A Él debemos de amarlo con todo nuestro corazón, por encima de todo lo que poseemos, por encima aún de nosotros mismos. Entonces, todo aquel que quiera ser enseñado por Dios debe de aprender a amarlo más que a sí mismo, más, ¿verdad?, que cualquier cosa que uno tenga. ¿Por qué razón? Porque nosotros mismos traemos nuestros propios intereses, nuestras propias preocupaciones. Nosotros traemos nuestros propios pensamientos y nuestras propias creencias. Entonces Jesús lo que quiere es que nosotros nos despojemos de la idolatría que traemos arrastrando con nosotros mismos, para dar lugar a las nuevas enseñanzas de Él, para que la palabra de Dios, para que su palabra de Él encuentre cabida en nuestros corazones. Porque mientras nosotros tengamos nuestros propios pensamientos, vamos a chocar con la palabra y nos vamos a resistir a la palabra, y no va a haber cambios en nuestras vidas, por cuanto nosotros nos estamos amando más que a la palabra de Dios. Amarte más a ti es hacer lo que tú quieres y no lo que Dios quiere. Y eso es lo que Cristo nos está diciendo. Tienes que amarlo más a Él que a ti, aborrecer ese concepto de ti mismo, ese pensamiento, esa preferencia que tienes de ti mismo, para darle el primer lugar a nuestro Señor. Así que una vez que has aprendido a amar a Dios de esa manera, hermanos, es tan delicado en la ley de Moisés que alguien trate de apartarte del amor de Dios. Es tan delicado que una persona trate de apartarte del amor de Dios. De tal manera es tan delicado que en la ley de Moisés, a quien trataba de apartarte de la ley, de los mandamientos, del amor de Dios, se le castigaba con la muerte. Y usted era el primero que tenía que comenzar a arrojarle la primera piedra. No importa que fuera su padre, su madre, su hermano, su hijo, su esposa, usted tendría que matarlo. Esa es la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué Dios nos dice esto? Porque las personas que, aunque sea nuestra familia, si han caminado en el camino de Dios o no han caminado en el camino de Dios, nosotros debemos aprender a obedecer solamente a Dios. Veamos lo que dice Deuteronomios capítulo 13, versos 6 al 10. Dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, este es el contexto de lo que Jesús nos está diciendo, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos, y si vamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en nuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él. Oiga, no consentirás con él, no importa que sea tu padre, tu madre, tu hermano, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo le apedreará hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, es terrible la sentencia para aquel que trata de apartarte del camino de Dios. Jesús dijo que mejor le fuese que una persona se atase una piedra de molino al cuello y se aventase en el mar, ¿verdad?,
para que no fuese piedra de tropiezo para uno de nosotros que vamos creciendo en el Evangelio. Porque el mayor peligro es cuando los discípulos del Señor van comenzando en este nuevo camino. Y vienen personas que ya han fracasado en la vida o que no conocen la palabra de Dios y comienzan a meterte ideas personales, a torcer las escrituras para que se acomoden a su estilo de vida. Para ellos está reservado un terrible castigo. Y es su responsabilidad, es mi responsabilidad hacérselo saber a nuestro pastor. Hoy ya no podemos matarlo, pero sí tenemos nosotros la obligación de hacérselo saber a aquel que nos pastorea. Porque Él es el que cuida el rebaño, Él es el que va a dar cuentas a Dios o a sus superiores por cada uno de nosotros. Así que no lo tienes que encubrir. Si alguien te está invitando, te está sonsacando a irte a otras iglesias, a desobedecer la palabra de Dios, no pagues el diezmo, hombre, eso es para el pueblo judío. Hermanos, terrible castigo se está aventando esta persona. Mejor le fuera, dice la escritura, que se aventase al mar con una piedra de molino, ¿verdad? Porque terrible va a ser su castigo. Entonces, este es el contexto de lo que Jesús nos está diciendo en el verso 25, ¿verdad? Perdón, en el verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre. O sea, cuando tu propia familia trate de meterte ideas de alejarte del camino de Dios, es tu obligación obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí estás demostrando el verdadero amor a Dios. Ahí estás demostrando que tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y no importa que sea tu hijo, que sea tu hija o que sea quien sea. Ahí es donde se prueba el amor de Dios. Si realmente lo amas o te vas detrás de la mentira. Entonces, Jesús no quiere que solamente seas un seguidor, sino que realmente Él quiere que seas un discípulo, alguien que camina detrás de Él, pisando donde Él pisó. Eso es lo que quiere el Señor, seguir a Dios, ser instruido por Dios, tiene un precio. Tenemos un precio que pagar y ese precio es despojarnos completamente de todo. Ser discípulo significa despojarse de todo lo que tienes, todo lo que te pueda estorbar para poder aprender de Él. La iglesia es la escuela del discipulado, como se decía anteriormente. Estamos en esta escuela del Señor y esta escuela, si vas a aprender del Señor, aquí, hermanos, no caben las enseñanzas de tu familia, no caben sus tradiciones. ¿Por qué? Porque nuestras familias que no nacieron en el Evangelio traen arrastrando enseñanzas torcidas, traen paganismo. Y aquí, en esta escuela del Señor Jesucristo, nosotros debemos de despojarnos de la guadalupana, de todos los ídolos que el catolicismo nos ha enseñado. Aquí no caben esas cosas. ¿Por qué? Porque la idolatría, como acabamos de ver en Deuteronomios, es pecado delante de Dios. Hay una maldición para aquel que dobla sus rodillas delante de las imágenes. Solo se le debe rendir adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Él es el único que recibe alabanza, gloria, honra. Nadie más tiene ese potestad o ese privilegio. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, en esta escuela, aquí no caben las enseñanzas de la familia, ni tampoco sus tradiciones, ni tus intereses personales. Al llegar al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de aprender a despojarnos de todos esos hábitos y costumbres que nos han metido a la fuerza, porque todo este continente
fue invadido a la fuerza y le fueron inculcadas las tradiciones a la fuerza, y por bajo pena de muerte aquel que no se doblegara ante las enseñanzas católicas, que son paganismo completamente. Así que cuando Jesús dijo estas palabras, dice, porque él miró que mucha gente iba detrás de él. Dice, multitudes iban detrás de él, pero ¿cómo lo seguían? O sea, cada quien a su manera, cada quien como quería. O sea, gente sin compromiso, gente que no quería cambiar, solamente iban detrás de él por ir detrás de él, por beneficios personales. O sea, cualquiera diría que tal parece que el Señor le molestaba ver tanta gente detrás de él. Pareciera que cuando Jesús se vuelve y mira a las multitudes, es como si pareciera que los quisiera desanimar, pareciera que él quisiera que se regresaran, pero no es así. Jesús no quiere seguidores, lo que Jesús quiere son discípulos. Por eso Jesús cuando les hablaba fuerte, y el que permanecía con él, y el que no, pues simplemente regresaba atrás, porque no soportaba la palabra de Dios. Por esa razón Jesús en todo este párrafo que leímos repite esta palabra de discípulo 3 veces. En el verso 26 dice que el que no renuncia a su familia no puede ser su discípulo. En el verso 27, el que no toma su cruz no puede ser su discípulo. En el verso 33, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. A veces renunciar a lo que poseemos es lo que más nos cuesta a nosotros. Difícil es que queramos nosotros, ¿verdad? Despojarnos, o cuando menos darle la 10ª parte al Señor. Porque a veces decimos, no, pero es que no hay ninguna escritura donde Dios diga, o donde nuestro Señor Jesucristo ordene dar el diezmo. ¿Cómo de que no? Sí, hay muchas escrituras. Cuando nuestro Señor Jesucristo se enoja contra los fariseos y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta en el eneldo y el comino. O sea, cobras el diezmo, pero olvidas lo más importante de la ley, que es la misericordia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que es necesario dar el diezmo, pero sin dejar la misericordia, el amor, la piedad. Jesús es explícito en eso. ¿Cómo de que no ordenó? Claro que ordenó. Hagan lo que les dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Cómo de que no ordenó? Y les puedo seguir enseñando, señalando muchos textos donde Jesús dice que sí se tiene que dar el diezmo. Pero alguien dirá, hermanos, pero es que el diezmo es de los levitas. ¿Y quién le dijo a usted que nosotros damos el diezmo por causa de los levitas? Nosotros no practicamos un diezmo levítico. Ese es para el pueblo de Israel. Nosotros practicamos el diezmo de todo lo que gano, que brota de un corazón agradecido, del corazón de Abraham, del corazón de Isaac, del corazón de Jacob, que dieron su diezmo cuando fueron librados de un problema. Por esa razón es que nosotros entregamos los diezmos al Señor. Nada tiene que ver con el diezmo levítico. Por eso es que mucha gente choca cuando dicen, es que no coincide el diezmo levítico. Claro que no coincide, porque el diezmo de todo lo que gano no es el diezmo levítico. Por eso el diezmo levítico choca con Malaquías. Pero cuando nosotros seguimos el diezmo que viene de Melquisedec, que Abraham le dio a Melquisedec, que Jacob le dio a Melquisedec, ese no choca con los judíos, con ninguno, porque es para todos. Tengas tierra o no tengas tierra, del todo lo que gano se debe de dar. Despojarnos, eso es lo que más nos cuesta. Por eso dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Así de sencillo. Quizás un día me toque darles un tema completito de lo que es el diezmo, para que vean lo interesante y cómo le podemos callar la boca a todos aquellos que se oponen. Gloria a Dios. Para eso es la palabra de Dios, para discernirla, hermanos. Entonces,
3 veces tuvo que repetir esta misma palabra, dejándoles en claro que a él no le interesan personas que solamente pierden el tiempo. A Jesús no le interesa personas que vienen a la iglesia solo a perder el tiempo. No, Jesús no está interesado en aquellas personas que nomás se benefician de él. Porque un seguidor solamente es un consumidor, hermanos. Eso es lo que es un seguidor, un consumidor, que solamente está consumiendo palabra, otras cosas en la iglesia, pero nunca hace nada por el Señor. Nunca va, evangeliza, nunca ayuda, nunca viene a la iglesia cuando quiere, cuando no quiere no viene. Y ese es un seguidor solamente. No presta oído ni para aprender. Tienen comezón de oír la palabra solamente y de cosas nuevas, y si no se predica lo que más o menos esperaba, ya no vuelve a venir. Hermanos, ese tipo de gente no quiere el Señor. Así de claro es el Señor, así de claro. Él, volviéndose a las multitudes, les habló de frente, les habló derecho. Si alguno viene a venir en pos de mí, aquí está. No me puedes amar, no puedes amar a nadie más que a mí. Así que si yo no soy un discípulo, yo no puedo pretender engendrar discípulos, porque si yo no soy un discípulo, lo que yo engendraría sería gente tibia, gente apagada, gente que no está comprometida. Si yo no soy discípulo y pretendo hacer eso, evangelizar, si de repente allá me llego a encontrar a alguien, ¿verdad? Y le comparto la palabra de Dios, va a ser igual que yo. Así de sencillo. Nuestro pastor dice que nos heredamos los genes. Imagínense. Gloria a Dios. Entonces, en la Biblia hay varios pasajes donde Jesús deja bien en claro que cualquiera que quería seguirlo tenía que pagar un precio, tiene que pagar un costo. Veamos en el libro, bueno, en el capítulo 9 de Lucas, en el verso 57 al 62. Dice nuestro Señor: yendo ellos, uno le dijo en el camino. Vean lo que le dice a alguien en el camino. Pudiera ser usted, pudiera ser yo. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué significa esto? Hermanos, significa incomodidades. Si usted viene al Señor creyendo que va usted a vivir en los mejores hoteles, que le van a pagar un buen sueldo, que usted va a obtener algo del Señor, que va a tener las mejores comidas, usted está equivocado. Las zorras tienen guarida, Jesús no tenía casa siquiera. ¿Por qué? Porque siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, para llevarnos al reino de los cielos, donde sus calles son de oro, dice la palabra de Dios. Para eso se hizo pobre el Señor. Entonces, el que quiere seguir al Señor tiene que estar dispuesto a sufrir, a padecer en este camino. Jesús dice: tienes que aprender que yo duermo donde se me hace noche. Yo no busco hoteles, yo no tengo donde recostar mi cabeza. No hay una almohada cómoda, no hay un colchoncito suave para mí. Y eso es lo que tenemos que aprender. Por eso el misionero que sale solamente, ¿verdad?, a llevar el mensaje y no sabe lo que le espera. Pero el Señor es su porción, el Señor es su socorro. Dice: no lleves nada para el camino, porque el obrero digno es de su salario. El Señor es el que suple nuestras necesidades. Así que el que quiere seguir al Señor Jesús y cree que va a encontrar todas las comodidades, está equivocado. Nuestro Señor es claro. Por esa razón dice en el verso 27 del capítulo 14 de Lucas, que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Así de sencillo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz no fue un espectáculo o acontecimiento simple donde un hombre murió solamente. No, hermanos, fue el acontecimiento más grande, más importante en la historia humana.
donde nuestro Señor, nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos tener una comunión con Dios. Porque no teníamos comunión con Dios, estábamos separados de nuestro Padre Celestial. Así que tomar la cruz del Señor es aceptar el menosprecio de los demás como Él lo hizo. Los que eran crucificados en la cruz eran gente desechada, menospreciada, considerada como delincuentes, como malhechores. Y eso es lo que nuestro Señor nos está diciendo, que si quieres venir en pos de Él, tienes que estar dispuesto a sufrir y aún tienes que estar dispuesto a morir si es necesario. Porque si vas cargando tu cruz, es lógico que te van a crucificar. Eso significa ir detrás del Señor. El que no toma su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, así de sencillo. Gloria a Dios. Entonces, el evangelio en primer lugar es muerte y no hay otra opción. El que haya su vida, dice el Señor, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que un discípulo del Señor es aquel que lo honra con su vida y también lo honra con su muerte. Hermanos, estamos atravesando tiempos peligrosos. Si miraron las noticias hace 3 días, 30 templos fueron quemados por causa de un gobernador, solo porque sus creencias chocaban con las creencias de nosotros, con las de él. No me acuerdo si fue en Chile o algo así, algún país de estos. Pero viene persecución para la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer si no estamos dispuestos a llevar nuestra cruz? Nosotros debemos de honrar a Dios con nuestra vida, pero también aún con nuestra muerte. Eso significa que aunque estés muriendo en tu agonía, en tu dolor, en proceso de muerte, tú debes de mantener tu fe firme en el Señor. Que vas a ver a Dios, y si es la voluntad de Dios, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, y si no, de todos modos a su presencia vas, pero no en el acto de muerte querer renunciar a todo lo que has vivido. Eso es honrar a Dios con nuestra vida y aún en nuestra muerte. No importa qué tipo de muerte tengamos que padecer. Miremos cómo terminaron nuestros apóstoles. No es una vergüenza si un día mueres atropellado o alguien te apuñala. ¿Por qué? Nuestros apóstoles murieron de esa manera. Esteban fue apedreado. ¿Acaso no es vergonzosa la muerte de Cristo también? Entonces, ¿por qué avergonzarnos nosotros si morimos por alguna enfermedad, por cualquier cosa? No, honrar a Dios sobre todas las cosas, reteniendo nuestra fe, nuestro amor por Él, aún hasta el último aliento de nuestra vida. Entonces la cruz de Cristo significa esto: vituperio, sufrimiento, dolor, angustia, muerte. Pero Jesús también nos alienta, nos alienta con palabras cuando dice en Lucas capítulo 6, verso 20-22, dice: alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres los aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Veamos la recompensa que hay de Dios para nosotros. O sea, en este colegio del Señor nosotros no solamente recibimos títulos de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados cristianos, sino que también tendremos una recompensa y entraremos a una fiesta que Dios está preparando en el reino de los cielos para festejar nuestra graduación también. De esa manera es como Jesús nos está alentando. Así que Él nos deja ver el precio del discipulado, pero también nos deja ver la recompensa, el galardón que vamos a tener. Grande es la recompensa, hermanos, recibir la vida eterna
Nadie te la puede dar. Nadie te puede dar vida eterna. Pedro consideró esto cuando Jesús le habló o les habló fuerte. Les dice también el Señor, si ustedes también se quieren ir, váyanse. Pero ellos dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nadie te puede dar vida eterna en este mundo. Solamente Cristo es el único. O sea, así que nosotros los que estamos caminando en este camino, los que estamos en esta escuela, ¿a dónde iremos también? Si quisieses regresar al mundo, ¿en dónde encontrarás la vida eterna? La mentira del diablo sigue siendo la misma. No moriréis. Pero no le creas al diablo, porque ya vemos los resultados. Hay un juicio. Hoy parecería ser que las iglesias se han querido enfrascar en cumplir con la gran comisión, pero llenando los templos de gente sin compromiso. Hoy en día así vemos muchas iglesias, ¿verdad? Llenas las iglesias y se abarrota la gente, llenando multitudes en iglesias grandes. Yo pertenecía a una iglesia grande donde había pura gente sin compromiso, que cada quien vivía como le daba su gana. Solamente eran domingueros, como algunos de nosotros. Solo iban así como querían, y llegándose ya la semana, cada quien a vivir como le daba la gana. Y el domingo ya se presentaban. Hoy en día pareciera que así la iglesia de hoy en día quiere cumplir con la gran comisión, llenando las iglesias de gente irresponsable, de gente que no quiere ningún compromiso con Dios. Así, Jesús quiere que si lo vamos a seguir estemos dispuestos a lo que venga. Si no estamos dispuestos a pagar el precio, si no estamos dispuestos a dejar las cosas que nos atan a este mundo, entonces estamos siendo inútiles el trabajo del Señor. No le servimos al Señor. Lucas 9:59 dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hermano, vamos a la iglesia, papá, mamá, amigo. No, es que no puedo, tengo que cuidar a mis hijos. Oh, yo también me quedo contigo, pues. Hoy no tengo ganas de ir al servicio. Hermano, si tu esposa, tu esposo, tus hijos no quieren venir a la iglesia, hermanos, aquí está la respuesta. Jesús es claro. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, si estás considerando volverte atrás, no eres apto para el reino de Dios. No sirves para esta causa. Una vez que ya has entregado tu vida al Señor, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes volver, ya nadie de nosotros puede volver atrás. Sí puedes, pero pierdes todo lo que has logrado, lo que has vivido. Lucas 14:28-29 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda terminarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así, aquí Jesús nos muestra cómo terminan aquellos que quieren entrar al Señor, que quieren venir al camino de Dios, pero luego después se regresan. Están dispuestos en su corazón y nomás sirven como burla. Por eso, eso es la enseñanza del discipulado en los grupos de amistad, en la escuela dominical, en las predicaciones. Se nos enseña todo lo que Jesús quiere para que usted no tenga por qué regresarse al mundo. Calcula si vas a permanecer, porque si comienzas este camino y regresas atrás, solamente vas a hacer la burla, el hazme reír de todos los burladores. Calcula si vas a aguantar, si vas a resistir, porque hermano, hermana, no estás solo. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
pero hay que calcular. En el verso 31 dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía embajada de paz. Así andan muchos, enviando embajada de paz al diablo, haciendo tratos con el enemigo. Cuando las cosas comienzan a salir mal, cuando estás metido, de pronto te dieron ganas de meterte a la oración, en el ayuno, a predicar, y empieza a bajarte el trabajo, te corren, ¿verdad? Te empiezan a suceder cosas, te enfermas y nomás empecé a hacer esto y me empezaron a venir problemas. Mejor ya no evangelizo, mejor ya no oro, mejor ya no leo la Biblia. Estás haciendo pacto con el diablo, le estás enviando embajadores de paz. Hermanos, no debemos de ser así. En el verso 34 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? O sea, bueno es el deseo si todavía estás aquí, pero si ya has perdido el amor, la pasión por el Señor, si ya no tienes deseos de orar, si ya no tienes deseos de ayunar, hermanos, ya solamente, ya no sirves para nada. Ya lo único que dice la Escritura, ni para la tierra ni para el muladar, es inútil. Es para arrojarla afuera. Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si nosotros perdemos el sabor, hermanos, ya no queda nada más que hacer por nosotros. Puestos de pie, hermanos, voy a concluir. Quiero dejarles este pensamiento, ¿verdad? El costo, hermanos, del discipulado significa rendir todos sus deseos a la voluntad de Dios a través de la persona de Jesús. Esto significa que usted hará lo que es correcto delante de Él, aunque le cueste. El costo del discipulado significa rendir nuestros deseos, nuestra voluntad a Dios. No importa lo que tengas que perder o lo que tengas que ganar. El que tiene oídos para oír, oiga. Así termina el Señor. Que Dios los bendiga, mis amados. Nuestro pastor Mario Landa con nosotros. Dios le bendiga a su hermano ministro Lucas por esta hermosa enseñanza y muy clara, como es la palabra clara. Y hay que apreciarla, hay que guardarla, pero hay que ponerla por obra. Porque si usted se imagina, si viera cuánta gente está esperando, lo está mirando. Es más, si usted en su familia no es convertida, lo va a estar observando. Y si usted no persevera, usted va a ser un estorbo para ellos. Yo puedo ser un estorbo para ustedes si no persevero. Es más, Jesús dijo estas palabras: y el que perseverare hasta el fin. Está hablando el que ya se bautizó, pero tiene que acabar, porque muchos se bautizan. De rato como que se les olvida. No, eso significa muerte, sepultura y resurrección. Ya bautizado, ya no se puede volver a bautizar, hermanos. Ya no es ese cuento, que el enemigo ha puesto a tanta gente religiosa. Va, regresa, peca, y otra vez regresa, se reconcilia, otra vez se reconcilia con el Señor. Es una mentira. Sí, amén. Eso no funciona, eso no es bíblico. Por eso dice: y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que perseveremos, hermanos, perseveremos. Ya entró. Más sencillo, no es que entró a la universidad, quiere ser doctor y es doctor. No, va a ser doctor cuando haya cumplido y tenga
un documento que el Estado le otorga su licencia, usted dice, ya es médico. Mientras no, porque vaya a una clase de medicina no significa que es médico. El hecho que ya nació de nuevo, ya se bautizó, ya la tiene asegurada, no es cierto. Tiene que acabar la carrera. Dios bendiga. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta hermosa predicación. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Siempre nos alerta, siempre nos va marcando la pausa. Señor, porque este camino no es del que quiere, ni del que corre, sino de quien tú tienes misericordia. Señor, ayúdanos a ser perseverantes. Sé que hay problemas, sé que hay situaciones difíciles, pero sobre todas ellas, tú nos librarás, Señor. Tú no nos prometiste dormir en un lecho de rosa. Nunca nos prometiste, Señor, que la vida iba a ser fácil, Señor, pero sí nos prometiste, y con toda seguridad lo podemos decir, que nunca nos dejarás ni nunca nos desampararás. Señor, bendice a nuestros amigos, Señor, para que te busquen, para que te sirvan, y para que esta palabra que ha sido entregada la atesoren, Señor, la reciban y la obedezcan. Ahora te pedimos que nos despidas de este lugar, pero nunca, mi Dios, de tu presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, estamos despedidos. Mi deseo es que Dios los bendiga. Hablaba con una señora y me decía las tradiciones, y decía